novela breve de César Vallejo. Relata la llegada y posicionamiento de una empresa transnacional en un territorio andino peruano a principios del siglo XX, mostrando las tensiones entre dos modos de vida en conflicto, el moderno y el andino. Esta obra, publicada por primera vez en Madrid en 1931, es una novela social que ha tenido una enorme importancia en la producción narrativa de Vallejo y ha influido fundamentalmente en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. A través de su trama, Vallejo nos sumerge en las contradicciones y desafíos de la explotación minera, explorando temas como la lucha de clases y la influencia de las empresas extranjeras en la sociedad peruana. La llegada de la empresa norteamericana Meeting Society en las minas de tungsteno de Quivilca, hipotéticamente situada en el departamento del Cusco, desencadena una serie de eventos que relevan las tensiones y conflictos inherentes a la explotación de los recursos naturales. A través de personajes como el herrero, el apuntador y Leonidas Benítez, Vallejo nos ofrece una reflexión profunda sobre la realidad social y política de su tiempo. La novela es un testimonio valioso de la historia y las luchas de la sociedad peruana en esa época y sigue siendo relevante hasta la actualidad. La vida de Vallejo no fue nada fácil, ya que por problemas económicos él no pudo continuar sus estudios superiores. Por eso empezó a trabajar en una mina y luego en una hacienda como contador, donde pudo observar la explotación y discriminación de los trabajadores y campesinos, lo cual lleva a Vallejo a escribir El Tungsteno. La novela nos muestra lo que precisamente fue una organización social en esos tiempos. También nos narra una explotación que sufrieron los indígenas por las empresas mineras y su plan para luchar por la igualdad. En la actualidad, podemos ver jóvenes de bajos recursos económicos saliendo adelante, cumpliendo sus metas, porque Vallejo fue una gran inspiración para muchas personas, ya que él nunca se rindió, siguió hacia adelante hasta cumplir todas sus metas que se propuso. Debido a las acusaciones injustas que César Vallejo estaba pasando en el Perú, decide embarcarse en su viaje hacia Europa. Vivir en España significó grandes impactos y acontecimientos en la vida de César Vallejo, en donde logró continuar y enriquecer su obra literaria El Tungsteno, donde supo combinar elementos temáticos, ideológicos, estéticos y literarios propios de un amplio horizonte que incluye Francia, España y Perú. Vallejo es un gran referente y ejemplo de la vida para todos nosotros en nuestra actualidad, ya que a pesar de las adversidades que están enfrentando en Europa, supo anteponerse demostrando una gran fortaleza moral e intelectual, y sobre todo su poder de superación. Según Rodríguez en 2018, la obra del Tungsteno fue escrita en una sola pieza en 3 semanas, de 1923 en Madrid. Asimismo, Vallejo estuvo motivado en terminar de redactar esta obra porque la editorial Zenit de Madrid le había aceptado la propuesta que hizo de escribir una novela proletaria. En la obra del Tungsteno se puede ver reflejado cómo los emprendimientos establecidos por las personas de alto rango trajeron grandes consecuencias a los trabajadores, ya que se ejercía un poder inhumano sobre ellos. Vallejo tuvo la intención de transmitir en su obra El Tungsteno la explotación de las personas, la discriminación y el machismo hacia las mujeres, y cómo puede permitirse en una empresa, negocio o emprendimiento. Según Hidalgo, El Tungsteno es una obra donde se ve reflejado cómo las índoles sociales de alta gama sobrepasan la integridad de los ciudadanos de nivel bajo económicamente. Asimismo, ver la realidad de la sociedad en aquellos tiempos. De igual manera, reflexionar y analizar los sucesos relatados en la obra. Para ser una persona innovadora hace falta mucha creatividad para poder de este modo llegar a moldear algo existente, de tal modo que pase a ser novedoso. Esto fue uno de los rasgos distintivos más relevantes en César Vallejo, pues se podría decir que realizó una revolución en la escritura del Tungsteno. José Luis Alaya, en Vallejo 2014, al estudiar el texto publicitado en Amauta, al concluir este artículo, Alaya se inclina porque Vallejo decidió fundir ese texto en la novela, El Tungsteno, para la publicación en 1931. De modo que ahora sí se puede aseverar en 1927. Tenía varios folios avanzados de una novela que trataba sobre el impacto del desarrollo del capitalismo en un moderno colonialismo económico en el Perú.
Efectivamente, en la novela El Tuxteno de César Vallejo, la violencia se representaba con recursos estéticos que no deben ser ignorados. Por otro lado, la novela El Tuxteno es un libro en el que César Vallejo innovó en todos los aspectos de la creación poética tradicional que venía del modernismo. Vallejo suma un nuevo escritorio, aún más potente que el original del mismo país. Evidentemente, el Tuxteno ofrece un corte de la coyuntura histórico-social de un país andino, que puede ser tanto el Perú como otros de la región, sujeto a los intereses imperialistas de la fuerza más retrógrada, herederas del régimen colonial. El tuxteno, el lenguaje empleado es crudo y directo, siendo que la elección de este lenguaje era fundamental para representar la difícil realidad de los trabajadores en la mina, demostrando la habilidad de Vallejo para fusionar el lenguaje con temas sociales críticos, transmitiendo su denuncia social de manera efectiva, a través de un estilo coloquial. Vallejo fusiona la rudeza con el lirismo, creando una obra innovadora. Vallejo es consciente de la importancia de un lenguaje accesible al abordar una injusticia social, adaptando su estilo literario para mantener las coherencias entre el mensaje y la forma, lo que contribuye a la efectividad de su crítica social en la obra. El Tuxteno de César Vallejo fue publicado por la editorial española El Tuxteno entre 1928 y 1936. Presenta una titulación expresionista del lenguaje. La editorial tenía una orientación de izquierda y prosoviética. Balmes destaca la intención de Vallejo de utilizar un lenguaje común a todos los hombres para transmitir un mensaje universal, especialmente enfocado en el carácter proletario de la novela. La obra aborda intervención imperialista en el Perú a través de empresas mineras, destacando las condiciones brutales de trabajo de los mineros y la represión violenta cuando intentan protestar u organizar sindicatos. Vallejo denuncia la injusticia social presente en el contexto laboral y subraya la lucha de los trabajadores por sus derechos y dignidad. En la actualidad, esta novela se relaciona con la explotación laboral tras la denuncia de algunos trabajadores por defender sus derechos y terminar con el abuso laboral. César Abraham Vallejo Mendoza es una eminencia como escritor. En el poemario El Tuxteno logra plasmar la voz de los marginados y oprimidos a través de su trabajo.